Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis niños, mis niñas queridas. Soy la tía Tali. Ahora estoy de nuevo en sus pantallas para compartirles otra historia bíblica, sí, hermosa, para ir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Les comento que hemos decidido, ¿sí?, utilizar el material de True Weights Kids de la familia John, Tommy y Dani, ¿sí? Le agradecemos muchísimo. Tienen un material hermoso de historias bíblicas que realmente me ha inspirado a, a compartir, ¿sí? Em, Como son clases virtuales, obviamente no voy a usar el material íntegro como está. Voy a usar las imágenes básicamente, ¿sí? Y a explicar, ir explicando la palabra de Dios juntamente con la Biblia, ¿ya? Entonces este va a ser nuestro método de, de aprendizaje, mis niños y mis niñas hermosas. Y como primera cosa que vamos también a incluir en nuestras clases es nuestra oración de inicio y una oración de fin, porque todo lo que hacemos es para el Papito Dios, ¿sí? Y el que debe reinar, gobernar en nuestro corazoncito, en nuestra mente, para que podamos aprender de Él y entenderle al Señor, el Dios Todopoderoso. Sí, necesitamos conectarnos, necesitamos pedirle y también agradecerle. Entonces vamos a empezar con una oración. Cierren sus ojitos, por favor, niños, mis niñas hermosas, que vamos a hacer una pequeña oración. ¿Ya? Papito Dios, gracias Señor, te damos por este día que has creado para nosotros. Gracias porque eres bueno, porque siempre estás pendiente de nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos amas profundamente y porque nosotros también te amamos. Te ofrecemos este tiempo, te pedimos que el Espíritu Santo llene nuestro corazón, nuestra mente, para poder entender de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Entonces vamos a empezar, mis amores. Me voy a hacer pequeñita para que puedan ver bien. Ya. Entonces le hemos titulado Viajando por la Biblia, ¿no? Vamos a estudiar la palabra de Dios y que vamos a ver las historias del Génesis hasta el ministerio de Jesús, ¿sí? Entonces, más o menos sería algo así. Este es material de la fundación que les había indicado anteriormente. Vamos a ver lo del Génesis en los libros del Pentateuco, que están en verde, ¿no? Ya vimos la creación. Sí, recordarán que la semana anterior vimos lo que es cómo Dios creó al mundo, ¿no? Que creó todo. Creó el cielo, creó el mar, creó las estrellas, creó el sol, creó todos los animalitos de la tierra, del mar, de los cielos, y lo creó al hombre. Ahora vamos a ver sobre Adán y Eva, cómo le creó a Eva y la caída, ¿ya? Eso vamos a ver en esta pequeña clase. ¿Cómo creó Dios a Eva? Muchos conocemos la historia de cómo le creó, ¿verdad? Y habrá niños que no la conozcan del todo. De todas maneras, vamos a revisar y vamos a revisar en la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, esto está en el Génesis capítulo 2 versículo 18 y en el Génesis del 2 21 y 22.
¿Qué dice el Génesis 2:18? Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Eh, Como dijimos, Dios creó todos los animalitos, ¿no? Y hizo macho y hembra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un perrito, una perrita, un gatito, una gatita, una gallina, un gallo. Y así todos los animalitos de la creación tenían pareja. Y Papito Dios veía que el hombre, bueno, les puso nombre a los animales, estaba contento en la creación, en el paraíso, pero le vio que estaba solito y por eso dice él, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces pensó en Eva, ¿no es cierto? ¿Cómo la creó? Y eso está en Génesis 2:21 y 22. ¿Qué dice? Dice. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Es decir, Papito Dios hizo como una operación, ¿no es cierto? Si a ti te ponen, estás dormido y te cogen y te abren y te rompen la piel y te sacan una costilla, obviamente que no vas a resistir, ¿no es cierto? Salvo que estés en una mesa de operaciones y que estés con anestesia general, ¿no es cierto? Entonces Dios hizo como una especie de operación en Adán, le sacó la costilla. ¿Y qué hizo con la costilla? Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces sacó la costilla, cogió el barro, la formó a la mujer, le puso la costilla, completó total y la puso al lado de Adán. Y Adán se despertó y, oh sorpresa, tenía una compañera. Entonces, en el Génesis del 23 al 25, ¿qué dice? Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, esto dijo Dios, ¿no? Es decir, formó la primera pareja. En conclusión, Dios creó tanto al hombre como la mujer y ellos fueron nuestros primeros padres de toda la humanidad. Adán y Eva fueron los padres de toda la humanidad, los primeritos, ¿sí? Los primeros seres humanos que creó Dios. Entonces, recapitulando, Dios creó a las fieras salvajes, los animales salvajes, leones, elefantes, monos, osos, las serpientes, los cocodrilos. También creó los animales domésticos que conocemos, ¿no es cierto? Los pollitos, los gatitos, los perritos, las ovejitas, las vaquitas, etc. También creó las aves, todas las especies que puedan vuelan en el cielo y todos los peces y todos los animales que están en el mar y en los ríos. También creó los árboles, ¿no es cierto? La hierba verde y todos los árboles que dan fruto para que el hombre y la mujer coman del paraíso. Pero ¿qué crees? En el centro del paraíso, ¿sí? El Dios Todopoderoso puso un árbol que le llamó del árbol del bien y del mal. Y de este árbol no podía comer el hombre. Esto está en el Génesis 2:16, ¿sí? Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, tanto Adán como Eva sabían que de este árbol no podían comer, ¿no es cierto? ¿Qué pasó luego? La caída, el pecado. Esto está en Génesis 3, del 1 al 5, la desobediencia del hombre. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, le dijo. Sí, pues la mujer sorprendida, ¿cómo no vamos a morir si Dios dijo que sí, ¿no es cierto? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era delicioso, que era, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿sí? ¿Y qué crees que hizo? Tomó del fruto, dice, y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual también comió, así como ella, ¿no? Eso está en Génesis 3:6. Entonces, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Ustedes recordarán que Adán y Eva estaban desnudos y que no pasaba nada, que estaban felices porque eran inocentes, no sabían nada. Pero el momento en que comieron del árbol, ¿sí? Que desobedecieron a Dios, entonces tuvieron miedo. Y entonces Dios se paseaba por el huerto y les llamaba, Adán, Adán, Eva, Eva, ¿sí? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comídole del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le culpó a Eva. Sí, cierto es que Eva le dio del fruto, sí, pero él pudo haber dicho, no, Eva, no voy a comer porque Dios dijo que no coma, ¿no es cierto? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La mujer le culpó a la serpiente, ¿sí? Cierto es que la serpiente le dijo que era bueno, que iba a ser como Dios y todo eso, pero la que decidió aceptar y comer fue Eva, ¿sí? Y esto no te parece un poco familiar. Hay veces en que se busca culpables, ¿no es cierto?
La idea es que cuando cometemos algún error, alguna equivocación, alguna desobediencia, aceptemos nuestras culpas y pidamos perdón, ¿sí? No culpemos a los demás. Entonces, ¿qué vino luego? El juicio de Dios, porque Dios es justo. No iba a dejar que su orden no sea cumplida, ¿sí? Entonces, el juicio fue tal cual se produjo el pecado. Primero fue para la serpiente, luego para la mujer y luego para Adán, ¿sí? ¿Qué pasó con la serpiente? Génesis 3:14. Leamos. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Miren, para esto, cuando Dios la creó a la serpiente no se arrastraba, la serpiente era como un palito de escoba paradito y caminaba así paradita. ¿Ya? Pero como la serpiente le tentó a la mujer, a Eva, entonces su castigo fue arrastrarse. Y desde ahí hasta ahora y hasta por siempre, las serpientes se van a arrastrar. Por eso dice Dios, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ese fue el castigo de la serpiente. ¿Qué pasó con la mujer? Génesis 3:16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cuando Dios creó a Eva, no, y si Eva no hubiera pecado ni Adán hubiera pecado, Eva hubiera podido tener hijitos sin ningún dolor. Pero como pecó, entonces Dios le castigó de esa manera. Entonces ahora las mamitas sufren muchísimo cuando tienen sus bebés, y son dolores de parto, dolores muy fuertes. Eso es un castigo que igual que a la serpiente va a ser por toda la vida y por todas las generaciones. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el hombre? En Génesis 3:17, del 17 al 19 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y en polvo volverás. ¿Sí? Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, el hombre, también cuando Dios lo creó, recordarán que el hombre se paseaba por el paraíso y comía directo de los frutos, no tenía que estar labrando la tierra, no tenía que eh, trabajar, sino que tenía todo a la mano, ¿sí? Y era feliz así. Pero a partir de su pecado, Dios le dio que comiera del fruto de la tierra, o sea que para que la tierra produzca, él tenía que labrarla. ¿Sí? Y desde ahí pues está la agricultura, ¿no es cierto? Ponen las semillas, primero labran, ¿sí? Se han visto con los toritos que van y labran la tierra y, y es un trabajo bien duro, bien pesado el de la agricultura, ¿no? Después ponen las semillas, después riegan, esperan que crezcan, quitan malezas y después empiezan las plantitas y tienen que cuidarles hasta que den los frutos y por fin se pueda comer los frutos, ¿no es cierto?
Entonces, ese trabajo antes el hombre no tenía, pero como pecó, Dios le castigó. Pero Dios es bueno. Y a pesar de que le dolió mucho lo que nuestros primeros padres hicieron, ¿qué crees? Él les expulsó del paraíso, sí, pero les dio túnicas. Recuerden que ellos se sintieron desnudos y entonces se pusieron hojitas, ¿no es cierto? Hojitas de helecho se pusieron para cubrirse. Pero Dios, como los iba a expulsar del paraíso y sabía que fuera del paraíso no iban a tener, en el paraíso tenían siempre un clima delicioso, riquísimo, tenían todo perfecto, eran felices, ¿no? Y afuera ya no, pues afuera ya tenían que labrar la tierra, tenían que eh, trabajar mucho, estaban expuestos a sol, lluvias, fríos intensos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Dios pensó y les hizo túnicas antes de expulsarlos, ¿sí? Entonces eso está en Génesis capítulo 3 del 21 al 24. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Y echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí? Entonces, el hombre y la mujer, Adán y Eva, fueron expulsados del paraíso. En definitiva, mis niños, mis niñas amadas, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Mm? Aprendemos que la obediencia es muy importante, ¿sí? Es muy importante obedecer a los papitos y sobre todo obedecer cuando todas las cosas están enmarcadas en los principios de la palabra de Dios, en los principios bíblicos, cuando las cosas son buenas. Nosotros vamos a ir conociendo Dios te creó con un cuerpo, ¿no es cierto? Te creó un cuerpo perfecto. Ya vamos a ver en la próxima clase si adicionamos algo un poquito más de cómo nos creó Dios, de cómo estamos compuestos. Estamos compuestos de cuerpo, ¿sí? De alma y de espíritu. Entonces, Dios nos dio un cuerpo perfecto, nos dio una alma, ¿sí? Dentro de esta alma está nuestro corazoncito, nuestros sentimientos, nuestro intelecto, nuestra voluntad, ¿sí? Y dentro, y el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios nos avisa, es como una campanita que nos dice, eso es bueno, no, eso es malo, ¿sí? Entonces la obediencia siempre es en el sentido de los principios bíblicos de lo bueno, ¿sí? Así que, mis queridos niños, mis queridas niñas, y es muy importante, como les dije, que seamos obedientes. Y si ustedes se fijan, Dios, cuando les cuando les expulsó del paraíso, ¿no es cierto? Los, no se murieron así como les dijo, pero no se refería a la muerte física, que claro que después ya iban a tener una muerte física, por eso le dijo a Adán que en polvo eres y en polvo te convertirás, ¿ya? Pero en ese instante se refería más a la muerte espiritual. Y eso es lo más importante y lo que menos tenemos nosotros que llegar, ¿sí? Tenemos que cuidar mucho nuestra relación con Dios. Em, Volviendo al tema de la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer,
Y cuando ellos estaban en el paraíso, ustedes recordarán que Dios se paseaba en el paraíso y conversaban con Dios. Es decir, ellos tenían comunión, como les dije, comunión con Dios directo, conversaban directo con Papito Dios. El momento en que Dios los expulsó, esa comunión se perdió, ese nexo se perdió. De hecho, el momento que ellos pecaron, ellos tuvieron miedo y se escondieron de Dios, cosa que no pasaba antes. Entonces, esa muerte es la que se llama la muerte espiritual, ¿sí? Es cuando estamos alejados de Dios, cuando hacemos cosas malas, cuando hacemos cosas que sabemos que Dios no aprueba, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es mantenernos obedientes a la palabra de Dios, ¿sí? Y si es que hemos desobedecido, hemos pecado, es muy importante que le pidamos perdón a Papito Dios, ¿sí? Por eso vamos a pedir perdón por haber desobedecido. Todos desobedecemos, ¿sí? Pero hay que pedir perdón. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración, ¿ya? Dios Todopoderoso, perdóname por mi desobediencia a mis papitos y por todo lo que te haya ofendido. Me arrepiento de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es, mis niños preciosos. Muchas gracias por estar aquí, dejarme compartir un ratico de sus vidas. Sí, estoy feliz de poderles impartir la palabra de Dios. Y yo aprendo muchísimo con ustedes, ¿sí? Y vamos a pasearnos por toda la Biblia viendo las historias, ¿ya? La próxima semana vamos a aprender una historia hermosa que muchos han de haber escuchado también, que es el Arca de Noé. Y vamos a empezar con Caín y Abel también para tener continuidad. Que Dios me los bendiga, los amo, cuídenseme mucho. Besitos para todos. Chao, mis niños amados.